tratar de hacer esto de la forma más ágil posible, agradeciendo a todos por estar, a usted, a la profe Beatriz, y vamos a comenzar, por supuesto, con la continuación de los 50 segundos años del siglo XX, ¿cierto? Que van a estar principalmente estas 5 décadas o 4 décadas resumidas en el concepto de la Guerra Fría. Es decir, vamos a comenzar esta segunda parte del siglo XX nuevamente conversando y hablando de guerras, como desgraciadamente fue la primera mitad del siglo, ¿ya? Chicos, entonces ustedes ahí en pantalla van a tener unos conceptos básicos que como siempre ustedes pueden ir anotando, ¿ya? Y un poco para contextualizar la Guerra Fría es importante entender qué fue lo que va a suceder entre el año 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 1947, 1948 cuando ya comenzamos a vivir de pleno este concepto de Guerra Fría, ¿ya? Dice ahí en pantalla, chicos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las naciones vencedoras, ¿cierto? Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, van a firmar un acuerdo de Yalta en 1945, así como tuvimos después de la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles, ¿cierto? El acuerdo de Yalta va a ser el más importante y se van a definir, chicos, los siguientes conceptos, ¿ya? Principalmente, uno, la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. Es decir, Alemania, cierto que había sido la nación perdedora en la Segunda Guerra Mundial, va a ser dividida en 4 ocupaciones. Una para la Unión Soviética, una para Estados Unidos, una para el Reino Unido y también, ahí estoy, y también para Francia, ¿ya? Las reparaciones económicas, chiquillos, al igual que en el Tratado de Versalles, nuevamente las va a tener que asumir Alemania en favor de las potencias aliadas, que fueron las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, chicos, Alemania nuevamente por segunda vez, ¿cierto?, se va a tener que hacer cargo económicamente de la guerra, ¿ya? El reparto de las zonas de influencia en Europa, entre ellas Polonia, y la instauración de gobiernos democráticos provisionales en los países liberados. Es decir, todos esos países que habían estado bajo el dominio territorial de Alemania y del ejército nazi de Hitler, ¿cierto?, van a pasar a ser influencia europea con gobiernos provisionales, ¿ya? Y el cuarto punto, y no menos importante, acá, chicos, en el Tratado de Yalta se comienzan a formar las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Alemania dividido en cuatro partes, reparaciones económicas nuevamente para Alemania, el reparto de los gobiernos que habían estado bajo el alero alemán van a estar provisoriamente a cargo de la Unión Europea y se van a fomentar las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Ahí yo me voy a esconder un poquito para que vean. Y chiquillos, aquí ya comenzamos nosotros a hablar y a entender la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, chicos, para que lo anoten, va a ser un enfrentamiento político, económico, social, informativo, armamentista, deportivo incluso, ¿ya? Que se va a comenzar a desarrollar después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como bien decía, y que va a estar, chiquillos, principalmente formado por estos dos grandes bloques que se van a dividir el mundo. Por una parte vamos a tener a Estados Unidos y por otra parte vamos a tener a la Unión Soviética. Cada uno de estos bloques, chiquillos, con una formación ideológica absolutamente distinta una de la otra.
Entonces, chicos, por una parte vamos a tener a Europa Occidental, liderada por Estados Unidos, ¿cierto? Y su fundamento, chicos, que no lo pueden olvidar, su fundamento principal va a ser el capitalismo. Europa Occidental, Estados Unidos, capitalismo. Y por otra parte, jóvenes, vamos a tener a la Europa Oriental, ¿cierto? Encabezada por la Unión Soviética, como bien hemos dicho, y que va a tener su fundamento ideológico en el socialismo, ¿ya? Estados Unidos capitalista, Unión Soviética socialismo, ¿ya? Y principalmente jóvenes, y es bueno que esto lo entiendan, ¿cierto? Cuando hablamos, ¿cierto?, de este orden filosófico, ¿cierto?, que va a enfrentar a estas dos grandes potencias. Cuando nosotros hablamos de capitalismo, y es bueno que lo entiendan, estamos hablando de un capitalismo que se basa principalmente en el sistema de ordenamiento de la producción de bienes. En ese tiempo, estamos hablando en el año 50 prácticamente. Capitalismo basado principalmente en el ordenamiento de la producción de bienes, ¿ya?, en el cual las clases pudientes, ¿cierto?, o la élite, van a controlar lo que se conoce como los medios de producción y que van a beneficiar, y que se van a beneficiar principalmente por la plusvalía o por la ganancia, ¿cierto?, generada por los trabajadores. Es decir, cuando hablamos de capitalismo, y en pocas palabras estamos hablando del control de los bienes de producción, donde el hombre se convierte en una máquina productiva y en donde las ganancias van a ser y van a estar destinadas principalmente para las clases pudientes o de élite, ¿ya? Muy por el contrario, queridos jóvenes, nos vamos a encontrar con este modelo socialista, representado por la Unión Soviética, que tiene como fundamento principal el modelo de sociabilizar el control de los medios de producción. Es decir, entregarle una buena parte de los mismos, de las ganancias por supuesto, sino todas a los propios trabajadores, para que compartan las riquezas, ¿cierto?, entre ellos mismos y no se produzca lo que nombraba en el siglo anterior Karl Marx, ¿cierto?, que es, como bien sabemos, el padre del marxismo, que no se nos provoque, ¿cierto?, esta explotación del hombre por el hombre. Es decir, tenemos Estados Unidos con su sistema capitalista, ¿cierto?, con sus bases de producción basadas principalmente en conseguir ganancias o plusvalías que se generen para volver nuevamente a invertir. Y por otra parte tenemos a la Unión Soviética con esta idea, ¿cierto?, de querer compartir las ganancias que van produciendo los mismos trabajadores, ¿cierto?, generando riqueza entre ellos mismos. Es decir, aquí, chicos, aquí nos enfrentamos sin lugar a dudas a las principales diferencias entre el capitalismo y el socialismo, que como bien vemos tiene principal relación con la propiedad privada, ¿ya? En el capitalismo, como bien les digo, la idea es generar ganancias y volver a invertir, ¿ya? Mientras tanto, la Unión Soviética, con su sistema socialista, tiene como idea repartirse las ganancias entre los mismos trabajadores, ya que han sido estos mismos quienes han generado esta riqueza, ¿ya? No sé si me escucho bien, está todo bien, dice, no me leo, pero dice, hacia 1947, ¿cierto?, más o menos 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, chicos, está entre estas dos súper grandes potencias ya ha tomado consistencia, es decir, ya existe. Era evidente el deterioro, bien dice ahí, de las relaciones de estos dos antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Especialmente porque, como bien ya hemos dicho, Estados Unidos y la Unión Soviética representan dos formas absolutamente distintas de organización política, económica y social, ¿ya? Dice ahí, en resumen, para la Unión Soviética, la organización política del Estado debía garantizar prioritariamente la igualdad de oportunidades y la justicia social. De ahí que su ideología de gobierno fuera el socialismo.
Luego de establecidas, chicos, estas garantías sociales, recién ahí se podían considerar las libertades individuales de los ciudadanos. En cambio, jóvenes, para los Estados Unidos de Norteamérica, guiados por una ideología capitalista, los gobiernos de una nación debían resguardar el ejercicio de las libertades individuales, la existencia de organizaciones políticas y sindicales, la libertad ideológica y principalmente el funcionamiento de un mercado libre de las intervenciones del Estado. Y eso es importante reconocer entre uno y otro bloque, ¿cierto? Estados Unidos siempre a través de su ideología de libre mercado ha abogado para que éstas sean libres, ¿cierto? Y no tengan intervención del Estado. Es por supuesto, el sistema capitalista va muy de la mano del neoliberalismo que tenemos y manejamos hoy por hoy en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Por otra parte, reconocemos en este sistema socialista, ¿cierto? Este afán de tener principalmente al hombre trabajando para el hombre y al Estado, ¿cierto? Principalmente de una manera benefactora, ¿cierto? Donde sea el gobierno quien está a cargo de los mercados económicos, ¿ya? Entonces vemos como una, chicos, es muy distinta a la otra en el plano político, social y económico, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de Guerra Fría, chicos, hablamos principalmente, o se designa principalmente, ¿cierto?, por la larga y abierta rivalidad que va a enfrentar a estas dos grandes potencias, ¿cierto?, que fueron, como bien dice ahí, aliados en su momento en la Segunda Guerra Mundial. Además, este conflicto, y es bueno que lo sepan también, va a ser clave en las relaciones internacionales mundiales que se van a desarrollar en los siguientes 50 años, ¿cierto? Y que va a librar, como bien hemos repetido ya, diferentes frentes políticos, económicos y propagandísticos también. ¿Por qué hablamos de Guerra Fría, chicos? Y aquí sale un buen tip que es importante reconocer. Dice ahí, no leo muy bien, pero dice por qué se habla de Guerra Fría y qué pasó o qué ocurrió para que no se convirtiera en una guerra caliente, entre comillas, ¿cierto? Y este hecho se va a basar, chicos, principalmente por la aparición del arma nuclear, ¿ya? El arma nuclear va a ser sin duda el hecho, ¿cierto?, que los va a tener en una guerra no declarada, ¿cierto?, de manera militar, principalmente por el temor que provocaba saber que ambas superpotencias tenían en su poder estas armas. Entonces, si bien les servía como generador del miedo, también sabían que enfrentarse en una guerra nuclear directamente después de las atrocidades que se habían vivido en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, iba a desarrollar una violencia, ¿cierto?, en escalada que sin lugar a dudas podía terminar, por qué no decirlo, con la vida, ¿cierto?, de prácticamente toda la humanidad sobre la faz de la Tierra. Entonces, si bien es cierto, en la Guerra Fría, sus mayores armas que tenían estos dos grandes bloques eran las armas nucleares, también sirvieron de manera disuasiva para que no se enfrentaran, gracias a Dios, ¿cierto?, de manera directa, ¿ya? Entonces, por ahí sirvió de manera disuasiva, como bien les digo. Avanzando, chicos. Por una parte, íbamos a encontrar el apoyo del Ejército Rojo y de las fuerzas organizadas del Partido Comunista, ¿cierto?, en los territorios que iban a ser dominados por la Unión Soviética, y entre ellos íbamos a encontrar a Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, ya lo habíamos nombrado, Yugoslavia, y Alemania Oriental, que fue la parte que les tocó a los soviéticos de Alemania. Por otra parte, Estados Unidos, ¿cierto?, iba a controlar fundamentalmente con el poder económico prácticamente en todo el resto del mundo, ¿cierto? Principalmente en el hemisferio occidental, como bien decíamos, inclusive en los países
a los que alcanzaban los océanos, es decir, también América Latina, ¿ya? Los conflictos en la Guerra Fría, chicos, ahora se iban a comenzar a producir en las antiguas regiones coloniales, ¿cierto?, que pertenecían a estos grandes bloques, especialmente en el norte y nordeste de África, en el Oriente Medio, como bien dice ahí, y por supuesto también en Asia Oriental, ¿ya? Cuando hablamos de Guerra Fría, chicos, ya vamos entendiendo que estas dos grandes potencias nunca se enfrentaron directamente bélicamente, ¿cierto? Sino siempre estuvieron bajo el alero de distintos conflictos que se iban sucediendo en el mundo, apoyando, por supuesto, a las naciones que se encontraban ideológicamente igual a ellos, por así decirlo, bajo influencia o del capitalismo o del socialismo. Una de estas guerras, chicos, vamos a ver tres guerras de las más importantes que tuvo de manera rápida, que tuvo la Guerra Fría, va a ser sin lugar a dudas la guerra en Corea, ¿ya? Bien dice ahí, en 1945, las dos superpotencias partieron la península coreana por el centro, el norte lo iban a ocupar los rusos y el sur los estadounidenses. Ambos buscaban mantener el control en la zona a la espera de elecciones que se dieran lugar para formar este estado unificado de las Coreas, que como bien sabemos hasta el día de hoy no se logra. En 1950 Corea del Norte, comunista, como es hasta el día de hoy, ¿cierto?, va a invadir Corea del Sur y la guerra va a estallar, dando así inicio a la primera disputa grande en el contexto de la Guerra Fría. La guerra, chicos, va a durar 3 años y la guerra va a dividir a la península coreana en dos hasta el día de hoy, separación que va a quedar oficializada en la Conferencia de Ginebra de 1954. Pregunta de prueba, ¿qué ocurre entonces en la Conferencia de Ginebra, chicos? La península coreana va a quedar dividida en dos hasta el día de hoy. Esa sería una de las grandes conflictos, ¿cierto?, que va a ocurrir en el contexto de la Guerra Fría. La segunda, chicos, siempre con el honor al tiempo, va a ser una de las más recordadas, las más habladas, ¿cierto?, llevada al cine, que tiene que ver con lo que conocemos como la Guerra de Vietnam, ¿ya? Hasta Forrest participó en la Guerra de Vietnam. Y es una guerra, chicos, que nuevamente va a estar bajo el alero de los capitalistas por un lado, ¿cierto?, como bien vemos acá, y del régimen socialista. La Guerra de Vietnam va a ser un conflicto armado que va a comenzar en el año 59 y que va a tener lugar hasta el año 75, va a durar 16 años, ¿cierto? Y las batallas van a ocurrir, chicos, en los territorios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, ¿ya? Fue, por supuesto, una guerra con harta motivación ideológica por ambas partes. Esta guerra representa la confrontación militar entre el capitalismo, por una parte, y el socialismo, por supuesto, y se extendió principalmente por gran parte del sudeste asiático, Indochina y entre paréntesis, ¿ya? Y como bien sabemos que esta ya es una guerra que está afirmada bajo el alero de estas dos grandes superpotencias. Vamos a tener por un lado a los capitalistas, ¿cierto?, con la República de Vietnam del Sur, gobernado por el emperador Diem y apoyado por los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, ¿cierto? El enemigo, ¿cierto?, la contraparte, los socialistas, van a estar representados por la República Democrática Vietnam del Norte, ¿cierto?, que se regía en ese tiempo por el emperador Ho Chi Minh, y va a ser apoyado por el Vietcong, ¿ya?, en el sur del país. Va a ser apoyado también por la Unión Soviética, por supuesto, por China y por Corea del Norte, países y naciones que tienden a tener esta ideología socialista o comunista, ¿ya? Entonces tenemos por una parte a la guerra de Corea, que va a estar representada, que van a estar disputando territorios, ¿cierto?, apoyado por estos dos grandes bloques, la guerra de Vietnam, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, y otro conflicto, chicos, que no podemos dejar de mencionar fue uno muy importante,
de los más importantes, diría yo, y que va a estar mucho más cerca de nosotros acá en América Latina y que va a tener a Cuba como principal exponente de esta guerra entre estos dos grandes bandos. Dice ahí, en octubre de 1962, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, por supuesto, mantuvieron una dura pelea debido a la instalación de misiles con capacidad nuclear en Cuba, ¿cierto? Misiles que iban a estar puestos ahí por la Unión Soviética y que estaban teledirigidos hacia territorio estadounidense. Dicen los que saben que, sin lugar a dudas, fue una de las mayores crisis entre las ambas potencias durante la Guerra Fría. Se dice que nunca se ha estado más cerca de una guerra nuclear que en esta crisis de los misiles que se va a producir en Cuba, ¿ya? Dice ahí que este conflicto va a durar 13 días en el año 1962, mientras acá desarrollábamos nuestro campeonato mundial de fútbol, ¿cierto? La atención máxima estaba puesta en la isla de Cuba, ¿cierto? Entre los dos bloques que ya conocemos y donde la isla de Cuba estaba, por supuesto, siendo protagonista, ¿ya? Dice ahí que el 14 de octubre del 62, un avión espía de Estados Unidos descubre que la Unión Soviética había instalado secretamente sus misiles balísticos de medio alcance, ¿cierto?, en la isla. Esto, como yo bien les digo, ocasionaba que el conflicto entre las dos superpotencias estuviera y pusiera seriamente en peligro al mundo entero, por supuesto, al borde de la Tercera Guerra Mundial. Chicos, no perdamos el contexto. Cada vez que hemos hablado en este siglo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hoy estamos hablando de una guerra fría, ¿cierto? Nunca ha dejado de detenerse, por supuesto, el tema evolutivo en la ingeniería, ¿cierto? Y en el avance tecnológico. Le preguntaron en su momento, estoy mirándolo ahora, le preguntaron en su momento a Albert Einstein cómo él veía o vislumbraba una tercera guerra mundial. Y él contestó sabiamente, por supuesto, como era él contestó que él no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero sí sabía cómo iba a ser la cuarta. Y él decía que la cuarta guerra mundial iba a ser con palos y piedras. Esto quiere decir que de sucederse, de haberse sucedido una tercera guerra mundial en ese tiempo, y hoy día también, por supuesto, podría tener alcance ciertos mortíferos, como los vimos en Japón, pero ya esta vez, ¿cierto?, prácticamente haciendo desaparecer al ser humano de la faz de la Tierra, como yo bien les digo. Es de esperar que eso, por supuesto, nunca ocurra y que no sean más que amenazas de mala índole. Ya, chicos, continuamos. Otra de las formas, queridos jóvenes, en que se libró esta batalla no solamente fue a través de temas bélicos, sino en todo lo que podría significar poner un país sobre el otro. ¿Ya? Por un lado tenemos la carrera armamentista, que fue muy propia de esta Guerra Fría, ¿cierto?, con la posición de armas nucleares por ambas partes, por supuesto, demostrando su poderío, ¿cierto? Ningún país estaba ni quería, por supuesto, enfrentarse a ninguna de estas dos grandes superpotencias debido al riesgo que esto significaba. Ya las superpotencias iban a invertir gran parte de su presupuesto en la producción de armas nucleares, ¿cierto?, de tecnología nuclear. Como resultado de estas competencias, chicos, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron en el decenio principalmente del 50 misiles de largo alcance, cuya construcción estuvo estrechamente ligada a los logros en materia espacial. Y la carrera espacial, jóvenes, va a ser otro punto donde estas grandes superpotencias se van a enfrentar, ¿cierto? Va a ser una guerra, una pugna, por supuesto, entre estos dos nuevos países. Vamos a ir avanzando rapidito. Ya
con la conquista del espacio, principalmente entre el año 55 y 75, va a estar el tema de la carrera espacial. Ya sabemos que ambos países exploraron el espacio exterior con satélites artificiales, enviaron humanos, ¿cierto?, al espacio exterior, y sabemos también que Estados Unidos va a ganar esta carrera espacial poniendo al primer hombre sobre la superficie lunar. El último punto, tenemos la competencia deportiva, ¿cierto?, que tampoco fue dejada de lado, entendiendo el deporte como una dimensión mundial, ¿cierto?, y un escaparate demasiado hermoso para no aprovecharlo, ¿cierto? Y van a ser los Juegos Olímpicos principalmente jóvenes, donde ellos van a desarrollar, ¿cierto?, todo su aparataje deportivo, porque siempre para ellos durante toda esta época fue importante, ahí vemos la foto, poner la bandera de una sobre la otra. ¿Ya? Se nos empieza a acabar el tiempo, pero quiero hablar también respecto a lo otro. El fin de la Guerra Fría, chicos, está